para que esta comunidad crezca. Vamos a seguirnos porque es importante estar en contacto. Claro. Yo les agradezco mucho a todos los que están arriba, los que van llegando, adelante. Y bueno, así como en la tele, tú que ya recibiste muchas entrevistas, mi estimada Gina, ¿será así, no? 5432. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en Martes de Divas con una invitada muy especial para mí. Ahorita lo van a descubrir porque ella tuvo una situación muy complicada, muy difícil y nos va a platicar su historia de lo que ha hecho, pero sobre todo lo que está haciendo, porque el pasado se hizo para que se quedara atrás, solamente recordarlo para no volver o tratar de evitar las situaciones. En este caso no fue así, pero siempre hay un porqué y parece que en este caso hay un porqué de un antes y un después de lo que pasó. Nuestra invitada esta noche, pues aquí, fíjate nomás, así rapidito, mira, ahí te va. Podemos decir que tiene una... ok, perdón, al cabo esto se edita. Denme paciencia porque están las letras muy, muy, muy chicas y nos vamos a ir desde esta parte. Me voy a ir aquí desde el 2016. Ella tuvo el reconocimiento, una participación de box femenil. En mayo del 18 estuvo en la Comisión Nacional de Seguridad a través de sus órganos desconcentrados. Estuviste con la Protección Federal y estuvieron con el Consejo Mundial de Boxeo, que ya nos platicará. Ustedes vieron fotos que estuvo ahí con el gran Julio César Chávez, ahorita nos dirá por qué. Tiene un certificado de la UNICEF en género y medio ambiente, derechos humanos, entre otras cosas. Y bueno, podemos decir que ella tiene el reconocimiento por la impartición en una conferencia de derechos políticos electorales, porque también andan ahí metidilla, ya viendo las fotos y dijeron, oye, ¿por qué está con Denia Bates? Ahorita van a ver. Constancia que otorga la Escuela Judicial Electoral. ¿Estás metida también en eso, mi estimada? Bueno, muy bien, perfecto. Constancia de la Escuela Jurídica Electoral también del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y pues ahorita ella está dando una serie de conferencias, se puede decir que es una activista en lo que son derechos humanos, también en la cuestión del boxeo, y para mí en verdad es un honor tener esta noche platicando con ustedes aquí en Martes de Divas a mi estimada Gina Macías. Gina, gracias por estar esta noche y sobre todo aceptar la invitación. Pues muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que tú lees todo lo que he avanzado, porque para mí son avances, o como decimos por acá en Veracruz, pequeñas victorias personales. Si alguien me pregunta si hace 20 años yo hubiera pensado vivir algún tipo de esas experiencias, la verdad es que no. Yo me veía casada con mis hijos, trabajando como ama de casa, dedicada pues a lo que es el hogar, ¿no? Y mira, la Claro. vida y las circunstancias me llevaron a cosas totalmente distintas. Así es, mi estimada Gina, y ya lo platicaremos porque esto tiene, ahorita les digo cómo coincidimos con Gina en su momento. Antes que nada les presento al panel que nos va a estar acompañando esta noche aquí en Martes de Divas, más los que se vayan sumando. Vamos a tener mucha interacción de la gente que quiera participar y venir a hacer un comentario, una pregunta directa, adelante. No con mucho tiempo, mi estimada Emily, que es la que está en los controles aquí de la moderación. Emily, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, mi querido Raúl, nuevamente mil gracias por permitirme estar en tu espacio y con esta excelente mujer y las demás chicas que están aquí en el panel. Bienvenidas todas y vamos a hacer de este live, como ya lo dije, algo bueno. Un honor compartir foro con todas estas damas y los que están allí en el chat, un abrazo y bienvenidos a todos. Vamos a darle. Sería, perdón, como una sugerencia, no sé, tú eres el que mandas, el dueño de todo esto, mi querido Raúl, que nos diga Gina desde el inicio quién es Gina y en base a lo que ella nos cuente, alguien tenga una pregunta abajo que le escriba, que hay pregunta, y ahí le vamos a hacer una pequeña interrupción por si hay alguna duda, queremos preguntarle en algún punto de su historia de Gina, porque va a haber muchas preguntas sobre la vida de Gina desde el inicio. Hay mucho que preguntarle. Muchas preguntas, mi estimada Emily. Déjame presento al panel, nos vamos con la introducción y de ahí arrancamos
prepárense, por eso se va a poner muy bueno. Mi estimada Mira, gracias por aceptar estar aquí con nosotros esta noche, Mira. Al contrario, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Adelante. Al contrario a ustedes y más que nada a ti, mi querido Raúl, que siempre me andas invitando a estos foros y a escuchar con muchísimo gusto. Perfecto, gracias, Amira. Jennifer, te dije, por favor, tienes que estar aquí, échame la mano y aquí estás con nosotros. Te agradezco mucho, abogada. Gracias. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, ya muchos me conocen. Entonces, me gustaría escuchar la experiencia de vida de Gina y en base también a eso, obviamente, realizar por ahí unas preguntas y sobre todo más por ahí en ese tema de Elenia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y pues bueno, aquí voy a estar escuchando. Gracias, Jenny. Betty, qué honor que has aceptado estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, porque ya te había invitado a veces, traes una agenda un poquito ocupada, entonces me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros, Betty. No, para nada, para mí siempre es un honor acompañarte en tus lives, mi querido Raúl. Y pues sí, aquí estamos presentes para escuchar y compartir con todo gusto y muchas gracias por la invitación. Va que va. Mi estimada Brea, gracias. Me da mucho gusto que también aceptado la invitación y les digo, ahorita lo que viene siendo Martes de Divas cambia completamente el formato. Vamos a darle voz y voto a toda la gente que quiera participar con todo gusto. Gracias, Brea, por aceptar la invitación. Mi estimada Barbarita, ¿ya agarraste señal? Perdón, es que no sé qué pasó, pero me caí varias veces. Gracias por la invitación, gracias Gina por querer platicar con nosotros. Ahorita platicamos, gracias. Perfecto. Y don Beto ahí está ahí abajo también muy atento. Don Beto, cuando gustes, con todo gusto, pide micro y aquí te subimos. Bueno, mira, te comento lo siguiente, les comento rápidamente. Ustedes ya vieron los videos del promo. El tema no es mío, el tema es de Gina, pero sí voy a contar. Aquí está otra chica que sabe el tema porque ella es de Twitter y también creo que sabe perfectamente lo que vamos a hablar. Y le doy la bienvenida a mi estimada Nes. Nes, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Raúl. Buenas noches y perdón por llegar tarde. No, hombre, como que si esto lo hacemos por placer de ser, al contrario, muchas gracias por el apoyo a todas mis compañeras y bueno, vamos con esto. Yo les comentaba el domingo, estábamos ahí platicando en un live y antes de tocar este tema, yo les decía que cuando no había TikTok estaban los Spaces. Bueno, yo no estaba en TikTok y era lo que más o menos es similar a esto, pero sin verte, ¿no? Entonces hacíamos ahí, empezamos con los invitados y todo ese rollo, y a mí me llamaba mucho la atención porque así en los grupos de amigos, como los hacemos ustedes con los TikTok, llegaba una chica que hoy sé que es la cara que tiene Gina, pero no era de Gina, era su hermana, ahorita les cuento. Entonces pedía micrófono y ya sabes, ¿no? Pues quien se presentaba y empezaba a pedirnos apoyo de tratar de hacer esto que llegara a varios lados por lo que le estaba pasando a Gina. Que la habían detenido, ya lo platicará de manera injusta, pero como todo era muy, muy leve, ¿sí? Pues yo sí soy humanista, entonces sí me llamaba mucho la atención, pero ustedes saben cómo somos en las redes, y que no, sí, pues quien sea, el clásico, en verdad, Gina, que es que no, voy a pedir una lana y lo que pasa es que quieren, y era muy gachito porque les daban la voz, platicamos del tema y le empezaban a tirar, entonces empezó a ser, iba tantos a Spaces, que ya todo el mundo la conocía como, oye, viene esto otra vez, ¿sabes? Entonces, una vez me la topo a ella, nos empezamos a seguir, dice, sígueme para mandarte mensaje, mira, necesito que escuches esto, ¿no? Bien, de lo que está pasando. Los que me conocen en X, yo prácticamente no sigo prácticamente nadie, entonces me llamó la atención, empezamos a platicar, y ay, güey, o sea, fue un caso muy, 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 muy feo, como se veía. Entonces, con mis amigos que conocía yo de leyes, como por decirte a Jenny, ¿no? Oye, Jenny, fíjate que está pasando esto, ¿cómo ves? Y voy a hablar, y pues Jenny, pues no sé, güey, ni todo el caso, pues no sé, o sea, ya sabes, ¿no? Porque no es fácil. Entonces,
pues bueno, pasaba y pasaba el tiempo. Total que la doctora Jazz, que también empezaba, ¿no? La doctora Jazz de ahorita, ella es activista, ella es como, la doctora Jazz que sí es activista internacional, ella es como el compadre de las bodas, ¿no? O sea, se hace la bronca y no sabes quién es, ¿qué traes con mi compa? O sea, es mujer y ella se va sobres, o sea, ¿me explico? Entonces nos pusimos de acuerdo, tratamos de abrir un live, invitamos a Estrella, y Estrella es el nombre de la hermana Gina. Empezamos ahí a platicar y pues más o menos poca audiencia, no hubo mucha audiencia, pero hubo un punto clave, el licenciado Millares. El licenciado Millares que fue clave en esto, porque él pidió la palabra y dijo, te digo una cosa, no me digas que está ¿dónde estás? ¿Almoloyita, Gina? ¿Era Almoloyita? Creo que Sí, 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 ahí está mi sí. hermana. Y él nos empieza a platicar. Dice, fíjate que nosotros, cada que vamos ahí al juicio, o no sé cómo se llame, a los juzgados, hablamos mucho, por eso se llama el tema de la chica sin sentencia. O sea, todos los abogados sabían del caso de la chica sin sentencia. Y eso retoma un poquito otro nivel, porque ya es como que esto es real y esto está pesado, ¿no? Entonces le empezamos a dar un poquito más de auge, pero pues realmente nosotros pues, no somos influencers, o sea, no somos que, te metimos 4,000, no, entonces hacíamos lo que podíamos y nos fuimos ahí avanzando, fuimos conociendo más del caso, los abogados que les sabían al tema decían, es que ni todo el expediente, y hasta eso decía, yo les puedo mandar, pero pues tú sabes, ¿no? O sea, es que es muy complicado. Tú debes de saber quién, tú que es abogado, o sea, no puedes hacer un juicio aquí en un space o dar eso, ¿no? Entonces, total que buscando, lo que se me ocurrió es hablar con Sir Mamado, que él sí estaba muy fuerte, varios me hicieron un poquito el feito, no se querían comprometer en el caso, lo agarra así, lo metemos, se trae Alejandra Cuevas, ¿te acuerdas del caso de Alejandra Cuevas? Y ella habló con ella en ese live precisamente porque le dieron la oportunidad y fue bueno, pero no fue tan grande. ¿Qué es lo que pasa en esa parte? Que con los hijos de Alejandra Cuevas metidas y toda esa situación, yo no sé cómo llega una columna de Sergio Sarmiento. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estaba siguiendo mucho el caso de lo que estaba pasando. Hay un dato, incluso, ahí está el video, en la mañanera, Han Salazar, sí, aquel que le dijo, ¡palero! Bueno, hay un video de él hablando con el presidente sobre el caso de Gina, y pues no se podía mucho, se compromete a hacer algo, pero no era tan fácil en la situación. Ahí está el video en YouTube, y seguíamos por todos lados, por eso lo comentaba yo, se empieza a reunir gente hablo con gente que no, y nos empezamos a juntar sobre el caso de Gina, sin participación política, empezamos a hacer los live, llega con Sergio Sarmiento, y ¿por qué dije en el video que luego lo toma el tío Richie, se empieza a poner más fuerte? Porque él retuitea, me acuerdo muy bien, él retuitea el tuit de Sergio Sarmiento, y de ahí a cuando empiezan los medios, yo creo que tarda como una semana o 10 días, donde empiezan todos los medios a darle, y llamadas a Gina y entrevistas y ya, y fue una presión muy fuerte. Y es como yo conozco a Gina, ¿sí? Y es como nos vamos por allá, porque el live no es mío. Yo nomás quería, entonces, ¿cómo es esto? Porque ahí no acaba Gina, porque parecía que todo iba a pasar y luego a la mera hora pues no pasaba nada y seguía el tiempo, y con esto nos vamos con nuestra invitada. Había una situación que ya con el caso que tenía, si hubiera sido declarada culpable, ya hubiera salido. Y como no tenía sentencia, ahí seguía. Un terrible caso, lo tocaremos, pero me gusta más la siguiente parte, lo que pasó después de eso. Mi estimada Gina, estuvo muy cabrón, estuvo muy pesado. Si nos quieres comentar un poquito de tantas veces, yo sé que lo es, pero bueno, este es un foro nuevo. Sí, gracias. ¿Qué pasó esa noche? Bueno, pues como les
comentaba hace un momento, fui detenida el 9 de septiembre del 2009, exactamente a las 3:30 de la mañana. Y bueno, todo el mundo me dice, ¿cómo sabes qué hora era? Bueno, pues tenía mi reloj de buró y pues pude ver, ¿verdad?, qué horario era. Eh, los ruidos que se escuchaban fuera del cuarto pensábamos que era debido a que habíamos dejado las ventanas abiertas y la misma cortina golpeaba, ¿no? Entonces nos llamó la atención y eso nos despertó. Cuando mi esposo en ese entonces abre la puerta de la habitación, pues la puerta de la habitación daba justo a la puerta de la entrada de su casa de ustedes. Y la sorpresa es de que la puerta y el portón ya están derribados y hay más de 10 elementos militares dentro de la sala. Bueno, en la sala. La verdad es que yo lo primero que pensé, o sea, fue los niños, mis hijos, que estaban en el cuarto de a un lado. eh, y pues ponerle un short porque yo traía una playera nada más larga pues, de mi esposo en ese momento. Y recuerdo que él les dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué entran así? ¿No? Y ellos en todo momento, hijos de su tal por cual ya se los llevó. No voy a decir groserías porque luego creo que hay sanciones o algo así aquí. Olvídate las Eh, sanciones, Gina. Luego te las andan, ¿cómo se dice? Editando y mira lo que dijo. No, pero esto es la adelante. y siempre con un acento muy especial. Bueno, en Veracruz tenemos un acento obvio especial, el norte también, el centro, el sur, así, ¿no? Pues ellos tenían el acento muy, muy marcado de la Ciudad de México. Este, y en todo momento eran los gritos, ¿y cuántos viven aquí? ¿Y quiénes viven aquí? Y yo les decía, ¿por qué gritan? ¿Por qué entran así? Mis hijos se van a asustar. Yo recuerdo que mis hijos alcanzan a abrir la puerta y uno de los soldados se pone donde está la puerta, donde están mis niños. Yo quiero entrar hacia la puerta y me acuerdo que me empuja horrible, me empuja con su arma. Otro militar me empieza a golpear en las costillas cuando yo ya estoy en el suelo. Hija de tu tal por cual, ya te llevó la tal por cual, y todo el tiempo es, ¿para quién trabajas? ¿Y quién es tu jefe? Y yo así como que, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, yo sentía que estaba, de verdad que en un sueño. Recuerdo que otro de los oficiales me empezó a pegar con su arma en mi cabeza. Todos los golpes siempre fueron en la espalda, en las costillas, en mi cabeza. Y le dice a mi esposo, oye, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y trácales, a él también le empezaron a dar. Ya, dinos para quién trabajas. Y dice, oye, pero si yo trabajo en Pemex, mi esposa también, documentos, documentos. Y no se me olvida porque él siempre tenía un portafolio con todo lo que era documentos de trabajo, actas de nacimiento, los contratos que nos daban en Pemex, pues todo lo íbamos guardando, incluso tickets de ADO, porque cada 15 días tenía que estar él viajando para Ciudad del Carmen, que era donde trabajábamos. Credenciales de lector nos pidieron, incluso, no sé si recuerdan, en Pemex siempre te daban una credencial también de Pemex, o sea, entregamos todo, y ni aún así. No, que supuestamente una llamada anónima, que en esa habitación, en ese departamento habían muchos hombres con armas y que sospechosos y nosotros así como que ¿cuáles armas y cuáles hombres y cuáles? Pues si es mi casa, estoy con mis hijos, estoy con mi familia, les decía a mi esposo. El chiste es que no solamente nos sustrajeron a nosotros, a mí inmediatamente me vendaron las manos y los ojos, pero antes de eso ellos traían unas maletas, me dieron ropa para que me pusiera, era una sudadera gris y un pantalón negro, a mi esposo también. En esa misma maleta empezaron a meter mi laptop, cosas personales, reloj, perfumes, algunas cadenitas que yo traía, mis alhajas, el dinero que yo traía en mi cartera de la semana, que eran como 3,000 pesos, también se lo robaron, las llaves del carro. Nos bajan, pero yo alcanzo a ver a mi vecina que está asomada, Marina, nunca se me va a olvidar a mi vecina, y me hacía así, y yo empecé a gritarle como loca, desesperada, Marina, ayúdame, háblale a mi mamá, háblale. Y yo, o sea, de verdad, yo háblale a la policía, porque no sé, yo pensaba que era un secuestro, que era algo, o sea, de verdad que yo no pensaba en otra cosa más que un secuestro o cualquier otra cosa menos que, pues, no sé, venían por mí o algo así, ¿no?
porque tampoco me decían qué estaba sucediendo, solamente me decían que es la supuesta llamada. Háblale a mi mamá, ahí está la agenda, dile que los niños están en el cuarto. Y yo con el terror de que mis hijos se iban a quedar solitos, y ella me decía, nada más me hacía señas de que sí, porque le dice uno de los militares, métase a su departamento, señora. O sea, le llama la atención porque ella está ahí asomadota. Bueno, quiero que sepan que es un edificio de 4 pisos pues era departamentos, al lado estaba mi vecina, abajo era otra, y así, ¿no? Entonces, Claro, obvio que estaban los pegadas. condominios, sí. Ajá. O sea, era muy obvio que se tenían que dar cuenta. Todo el mundo se dio cuenta porque para poder subir a ese departamento tuvieron que romper el portón de abajo, y el portón o sea, el dueño de hasta abajo tenía cámara, entonces vio todo lo que ellos hicieron, cómo entraron, cómo rompieron, cómo estuvieron levantando a medio mundo, y decían que iban por la güera, que yo era la güera, que yo era supuestamente la contadora de un cártel, de una célula, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y yo era la güera, y yo decía, pues sí, yo traigo luces, pero no soy güera, o sea, sí soy blanca, pero pues como tal, no sé. No, que a ti te dicen la güera. No, yo me llamo Ana Georgina, y a mí me dicen Anita o me dicen Gina. Cualquiera de los dos, nunca me han dicho güera. No, que no te hagas, que no sé qué, que ahorita lo vamos a arreglar en la fiscalía, no sé qué. Y yo dije, pues bueno, me bajan casi casi arrastrada, porque pues yo no veía, ahí me iban llevando entre dos. Pasaron muchas horas, pero en ese trayecto de que ellos me llevan, pasan en muchos lugares, a muchas casas, y siguen haciendo lo mismo, extraen cosas, extraen personas, obvio no las vi, pero yo escuchaba todo lo que ellos iban haciendo, y alguien por radio les iba diciendo, ve a tal dirección, y así. Después de muchas horas, me llevan a una base militar que está en Coatzacoalcos, Veracruz, que por cierto ya no existe. Me llevan a esa base militar y me dicen que de ahí nos vamos a ir para México. Pero antes de eso me empiezan a tomar fotografías, que de lado, que de frente. Y yo dije, pues está bien, que vamos a investigar. Pues investiguen. Y dije, yo no tengo, ahora sí que el que nada debe, nada teme, adelante. Si tienen que investigar, ahí están mis documentos, ustedes los traen. Pueden investigar dónde trabajo y cuál ha sido mi trayectoria de trabajo, adelante. Fíjate, me decían, ¿cómo se llaman tus jefes? Y yo le daba los nombres de mis jefes de piso y de administración de Ciudad del Carmen, Campeche, porque cada plataforma o cada área tiene un jefe distinto, ¿no? O un administrador distinto, y así, ¿no? Y se reían de mí, pero pues yo, la verdad es que yo no lo veía malo, ¿no? Realmente no era nada malo, simplemente les estaba diciendo algo que era real para mí. Pero a uno de ellos se le ocurre que me tenía que desnudar. La verdad que fue un momento horrible para mí como mujer, que yo me tenía que desnudar y tenía que hacer pasarela, y de verdad que me golpeaban tanto que yo decía, pues si no lo hago van a seguir golpeándome, y no sé si esas fotos las difundieron o fue para ellos. La verdad que en ese momento yo estaba tan en shock y con tanto terror que pues solamente les hice caso, ¿no? Yo recuerdo que me quité mi ropa y cerraba mis ojos y que caminaba, ¿no? De hecho no fue mucho tiempo, pero fue tan vergonzoso para mí, y de verdad que no se lo deseo a nadie, a ninguna mujer y a nadie que pase por algo así. Me ponen a disposición 4 militares que me tienen que resguardar, y lamentablemente esos militares que se supone que trabajan y se entrenan para salvaguardar la dignidad de las personas o de nosotros como mexicanos, fueron los mismos que no solamente me torturaron con golpes y psicológicamente diciéndome que me iban ahora sí vas a saber lo que es ser mujer, porque no quieres hablar, porque no quieres cooperar, dinos la verdad, dinos para quién trabajas y te vamos a soltar y te vamos a liberar, y si no vamos a violarte a ti, a tus hijas, a tu familia, y que no sé qué, y yo me quedé, o sea, yo de verdad que yo sentía que me estaban bombardeando, o sea, y no solamente hablo de los golpes, sino psicológicamente yo, o sea, porque obvio tenía yo mis sobrinitas en ese entonces, tenía pues a mis hermanas que vivían con mi mamá, y yo decía, si esto me están haciendo a mí, pues también se lo van a hacer a ella, ¿verdad?
Y de verdad que yo siempre se los digo, yo traté de defenderme lo más que pude, eh, lo más de verdad que pude, pero pues eran más fuertes que yo y pues ellos tenían toda la ventaja y pues también abusaron de mí sexualmente. Eso es algo que de verdad no se lo deseo a nadie, a nadie, a nadie. Se supone que ellos están para protegernos y cuidarnos. Ellos no lo hicieron. En ningún momento me sentí salvaguardada o protegida. Al contrario, todo el tiempo fue de terror para mí y para mi integridad física. Eh, Hasta que veo que se va acercando una persona de ropa normal. Era un pantalón de mezclilla y una playera como guayabera blanca. Claro. Y ellos me empiezan a decir, si dices algo te va a llevar la chingada, y si hablas y te va a ir peor, y que no sé qué, y cualquier cosa, aquí no ha pasado nada, porque si no vamos a ir contra tus hermanos. Y yo de verdad que yo, o sea, roja, llorando, temblando, con la dentadura así súper trabada de la frustración, del coraje. Y me dice el señor, ¿todo bien? Y yo nada más hacía así, que sí, pero se me salían las lágrimas porque era algo que yo no podía evitar, ¿verdad? Y Claro. me dice, ¿pasó algo? ¿Algún inconveniente? Pregunta el señor, y yo de entre mí, no estás viendo, o sea, de verdad, o sea, no, tu mente no da para más. Y me dice, la vamos a necesitar un momento para unos documentos. Y yo dije, ay, gracias, 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 ahorita me voy a quejar, ahorita voy a hablar, ahorita voy a... Pero al mismo tiempo yo tenía mucho pánico porque decía, ¿y si me regresan otra vez con ellos? ¿Y si les dicen algo? ¿Y si me vuelven a hacer otra vez más cosas? ¿Saben? Yo estaba como que súper mega choqueada en ese momento. Y ya me acuerdo que me lleva, me agarra de aquí y me dice, en el camino me dice, ¿está bien, señorita? Y yo... O sea, yo no decía nada, yo nada más se me salían mis lágrimas. Le hicieron algo y yo nada más decía que no. Me dice, no la voy a regresar ahí, la voy a dejar en otro lugar. Dígame si le hicieron algo. Y yo hacía, dije, no, no voy a hacer que me vuelvan a regresar y me va a ir peor. No. No volví a regresar con esos hombres, afortunadamente. No los volví a ver, pero los puedo identificar plenamente. Ojo, no están en la puesta a disposición. Esos que a mí me atracaron no están en la puesta a disposición. Curiosamente, Em, pasa un lapso de tiempo ahí en esa base militar. Después, no sé qué trámite hacen, me hacen firmar unos documentos y me trasladan a mí y a mi esposo porque nos llevaban a los dos. Yo alcanzo a ver cómo están golpeando a mi esposo y le dicen, ya, dinos para quién trabajan, y lo están golpeando y golpeando, y él les sigue diciendo, trabajo en Pemex, ahí están mis documentos, hable con mi familia. O sea, le está diciendo lo mismo que Gina, yo le perdón, te digo. voy a interrumpir ahí, perdón querida, pero ¿quién era el señor de la guayabera, el que te quita de ahí con los militares y te saca de ahí? ¿Quién era? ¿Cómo se No sé. identificó? ¿Quién te dijo que era? Nunca me dijo quién era. De verdad que hasta el sol de hoy yo quisiera saber quién es. Pasó un tiempo y yo pregunté, ya estando ahí en la Fiscalía de México, y me dijeron que no, que ahí nunca hubo una persona de guayabera blanca y de pantalón de mezclilla. Ay, No cabrón. sé. Pero me llevó a una oficina, me dejó sentada en una oficina, llegaron dos señores de ropa normal, me hicieron firmar un traslado, porque yo iba a ser trasladada para México, y de ahí ya llegaron otros militares por mí y nos fuimos con trayectoria hacia el aeropuerto. Era ese señor de Guayabera, yo nunca lo volví a ver. Perdón, ¿y hubo mujeres militares en la detención, el No, interrogatorio? ¿Escuchabas voces de mujeres militares? Ok, no. gracias. Eh, yo pensé que a mi esposo y a mí nos iban a llevar juntos a la Ciudad de México, y yo alcanzo a ver cómo a él, porque él venía en un carro distinto atrás, dan la orden de que a él lo dejen tirado en la carretera, lo dejan muy lastimado, lo dejan muy, muy dañado, y le dan la orden de que si él habla o si él dice algo, le va a ir peor, que ya saben dónde vive, que ya tienen su dirección, que así es que se olvide de mí. Y ahí lo dejan tirado. Y sí, a mí me llevan al aeropuerto.
En el aeropuerto, pues esperamos un breve rato y llega un avión que decía Policía Federal, muchos policías federales y también militares, y me llevan a la Ciudad de México. Curiosamente, tardamos sobrevolando porque no podíamos llegar al aeropuerto debido a que ese mismo 9 de septiembre en la Ciudad de México, bueno, eso ya lo supe un poquito después, había una persona que era de otro país que supuestamente traía un artefacto que era una bomba, y todo el personal militar, federal y de Marina estaban pues congregados ahí con esta situación de la bomba en el aeropuerto, y no pudieron hacerme la presentación en el hangar porque había un hangar. No se me olvida que había un hangar atrás, era como si fuera ay, ¿cómo se le dicen esos lugares para guardar cosas? ¿El Pero hangar del ejército era? no, es que no era del ejército, todo decía Policía Federal. Y yo recuerdo que en ese lugar era como un cuadro grandísimo. Había un helicóptero que decía Policía Federal, y enfrente había una mesa llena de armas y paquetes blancos y dinero y celulares, había muchas cosas así. Y yo recuerdo que le dicen, no, no, cabrón, no, pásale directo, ahorita no, está caliente todo, güey, porque hay un güey con una bomba ahí en el aeropuerto y que están los noticieros y que no sé qué, o sea que daba a entender que las personas que a mí me iban a hacer la supuesta detención o presentación en el hangar estaban ocupados y entretenidos con esta persona que tenía la bomba, y a mí me pasaron directo al asiedo. Yo ya no tuve la oportunidad, gracias a Dios, que no me hicieron esa presentación, que era lo que Perdón, hacían Gina. normalmente en ese tiempo. Perdón, cada que había Gina. una Cuando no te, detención. perdón, Gina, nadie te recibe del asiedo de la fiscalía. ¿Mujeres tampoco te reciben en el aeropuerto? ¿No te recibe un abogado? ¿No había nadie, ningún tipo de abogado de nadie? Nada, 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 nada. Cuando yo llego al asiedo, ya en el asiedo, ahí es donde yo conozco a Marisela, a la famosísima Marisela. Y cuando yo la conozco, yo dije, me va a ayudar, le voy a explicar y me va a ayudar. Había mujeres federales y había esta señora, y el Ministerio Público era hombre, y empiezo a decir la situación y me encuentro con que se burlaban de mí, se reían de mí, y A ver si se congeló, ¿verdad? Sí. A ver. ¿Le está Se entrando nos llamada congeló. o tiene mensajes? No, yo creo que ¿Le es está la entrando señal. llamada? Pues la señal. Es A la ver, si señal. no Cuando se- te entra una llamada, se pone la tacita de las- café. Exacto. Pero es más bien el internet que está fallando. Sí, sí, todos tenemos problemas con internet. Ay, yo también. Yo dije, a ver si llego, a ver si llego. No, yo acabo de traer a Total Play de las Greñas, la verdad. Sí, y se ya enojaron está. tanto que A ver. una de las Ahí está. mujeres federal, Es que se te está cortando. A ver, ella no se ha dado cuenta que se le ha cortado, ¿verdad? Se te cortó cuando entraste con la famosa Isela. y No, ahí ya te- con Marisela. Marisela Morales, ahí te dejamos de escuchar, mi querida Gina. Adelante. ok. Avíseme porque no, aquí no me doy cuenta si me pauso o no. Ok. Claro. O si no, te escribimos abajo, si te dejamos de escuchar, te escribimos Ok. abajo en el chat para que nos Me gusta, veas. me gusta eso. Ahí es donde yo conozco a esta señora y veo que hay mujeres ahí también, que eran policías federales. Y yo les pido el apoyo, yo les pido la ayuda, y de verdad no me la dan, se empiezan a burlar, se empiezan a reír de mí. ¿Hasta ahí me escucha? Sí, sí, sí. Sí, claro. Ok. Si yo no ves estuve abajo, si no ves abajo es que te escuchamos, ¿ok? Ok. Tú don't worry. Estuve 3 días en el asiedo. O sea, yo conocí el asiedo 3 días y fue lo más espantoso que se puedan imaginar. Me hicieron una revisión médica, que es la que te hacen cuando llegas todo lesionado, lastimado,
Y el mismo médico, de verdad que yo no lo podía creer que en lugar de que ese médico me ayudara, porque yo traía, mi cabeza ya la traía como bendito este extraterrestre así de hinchado por tantos golpes que me habían dado en mi cabeza, de verdad no podía ni respirar, me costaba mucho porque me dolían muchísimo mis costillas. No, no le va a pasar nada. No, eso no atenta contra su vida. Oiga, me duele terrible mi cabeza, siento zumbidos, me siento mareada. Pero esos chipotones se le van a quitar. No, no pasa nada. Sus pompas son naturales. Las tiene duritas. Ay, qué bonitos pechos. ¿Ya tuvo hijos? A ver, desnúdese y camine. Perdón, Gina, para esta hora, para esta hora ya te habían dado agua o algún tipo de alimento, perdón. No, no. En los 3 días que yo estuve ahí, no. Y les platicaba que yo tuve la necesidad de querer ir a orinar, de querer ir al baño, y me decían que no, y que no, que yo no tenía ese derecho. Yo les decía, quiero hablar con mi familia, que sepan dónde estoy, y no, me decían que no, que me esperara, que no era el momento todavía, que ellos me iban a avisar. Que yo estaba preocupada por mis hijos. Yo les decía, es que quiero saber cómo están mis hijos, por favor, díganle a mi mamá, avísenle a mi mamá que los niños, no, les valía, o sea, siendo mujeres, de verdad que en lugar de que no sé, se apiadaran, no sé, ahora sé que en ese momento no sabía, ahora sé que tenía derecho a una llamada, yo tenía ese derecho, pero pues yo era ignorante en ese aspecto, no sabía que tenía ese derecho. Yo todo el tiempo estaba pensando en mis hijos, incluso se me olvidaba el dolor nada más de estar pensando en si ya había mi mamá ido por ellos, si la vecina le había avisado, pero llegó el momento en que yo quiero orinar y les decía, por favor, llévenme al baño, y no, chicas, yo me oriné ahí sentada donde me tenían, y en lugar de que la policía me ayudara o que la mujer esta federal me ayudara, me acuerdo que me agarró de los pelos, así, me zarandeó horrible, hasta me tronó mi cuello, y me dijo, hija de tu, ya se imaginarán, eres una cerda, eres una puerca. Me quitó las esposas y con mi cuerpo y mi cara me hizo que yo limpiara esa orina. De verdad que fue algo tan vergonzoso. Y había más mujeres, secretarias, yo quiero pensar, licenciadas, y ni una fue para decirle, oye, ¿por qué haces eso? Se reían y era como si lo vieran tan normal. Gina, O sea, para ese momento tú todavía eras por la que iba. Sí. O sea, en ese momento tú eras que igual digo, así es. Si hubieran agarrado a la original, tampoco es para tratarlos así. No, es que es a lo que voy, nadie, ellos no son quien para hacer a nadie. A esas alturas ya te habían dicho por qué cargos estabas detenida, cuál era tu situación. No te habían dicho por qué cargo. Okay. Ahí voy. El tercer día me bajan a un búnker. El primer día me llevan a un búnker. Me suben, me bajan, me sacan, me meten y así me traen, ¿no? Hago mi declaración, que son 3 hojitas desde el horario en que ellos entran hasta que yo llego ahí, todo lo que pasó. Y resulta que se llevan esa hoja y como 3, 4 horas después la regresan, pero eran 10 hojas. Y yo quiero leerlas y me dicen que no, que ya firme, para que esto se acabe y yo ya busco un abogado, me den un abogado y yo ya me vaya. Yo no, pero yo quiero leer porque yo vi 3 hojas, yo hice 3 hojas y ustedes me están poniendo 10 hojas. Y no. Bajo al búnker y cuando yo voy entrando al búnker veo a 2 personas que están en diferentes celdas, uno de este lado y otro del otro. El de mi mano derecha estaba, o sea, si digo desfigurado de su cara era poco, ni siquiera tenía forma su cara de lo desfigurado que estaba de tantos golpes. Un ojo casi lo tenía de fuera, el otro lo tenía cerrado, la boca la tenía floreada, todo estaba lleno de sangre, las orejas, el cuerpo, la cabeza, en algunas partes como que le escurría sangre, el otro de este lado sí estaba golpeado, pero no estaba tan sangrado como el de este lado. Yo me llené de pavor, yo dije, Dios mío, lo mismo me van a hacer a mí, así voy a terminar yo. Vuelvo a salir de ese lugar y me dicen, ay, tienes 2 causas.
Y yo, ¿qué rayos es eso? Porque yo no sabía qué era, ¿qué es eso? Me dice, lo que pasa es que vas a tener 2 coprocesados. No, o sea, a mí me estaban hablando en chino, yo no sabía qué significaba. Resulta que 3 días antes detienen a 2 personas en Puebla, pero tenían que ser 3 para que fuera delincuencia organizada. Entonces no les gustó otra más que yo para juntarme con ellos y que fuera delincuencia organizada. Pero ojo, yo en mi vida los había visto y obvio ellos tampoco a mí. Y ya después con sus abogados ahí ya se van libres. O sea, eso era lo que nos decían. Y la segunda es, ¿dónde está el esposo de Ana Georgina? ¿Por qué no trajeron al esposo de Ana Georgina? Y los militares que todavía me traían me decían, no, pues es que lo dejamos tirado en la carretera. Son los hijos de su... A mí me lo traen, pero ya. Porque acaba de hacer una serie de estupideces y que no sé qué. Ojo, en ese momento yo no sabía que mi esposo, en cuanto a él lo tiran, se va al departamento, se cambia, agarra algunos documentos y se va a su casa, le habla a un amigo que es abogado y se van a Derechos Humanos y ponen una denuncia en contra de la Sedena por lo que me habían hecho, lo que había pasado. Y hace exactamente todo el recorrido, bueno, él declara lo mismo que estoy declarando yo en la Siedo. ¿Me explico? Entonces, cuando a ellos les llega esa situación, me empiezan a mí a decir, necesitamos que le hables a tu esposo y se desista de esta situación así, o te va a perjudicar más y te vamos a fregar y te vamos a chingar y no sé qué. O sea, yo de verdad que ya me estaba volviendo loca. Pero ya se cumplió un término, no sé qué término, porque yo escuchaba que decían, no, ya es que se está acabando el plazo y que no sé qué. Dice, súbela con el general. Nunca se me va a olvidar. Y yo recuerdo que subo muchos escalones, porque a pesar de que traía la venda, pues alcanzaba a ver por acá abajito, porque ya no la traía tan apretada, ya se había aflojado. Y ya me iban subiendo como podían. Y yo llego a una oficina súper elegante y olía a caoba así delicioso, a cedro, a caoba así padre. Y yo como podía alcanzaba medio a ver y veía que era una oficina con una mesa de cedro, cuadros de honor y todo. Esperamos un buen rato ahí estábamos esperando. Cuando dice uno, ya viene, y ya escucho que se saludan entre ellos, y yo con mi mirada hacia abajo alcanzo a ver unos zapatos súper lustrosos, o sea, de verdad súper brillosos. Y le dicen, general, aquí está la güera. Y él dice, a ver, quítenle las vendas, la venda. Y ya me quitan la venda. Yo la verdad es que me costó mucho ver porque pues quieran o no, yo tenía ya muchos días sin ver como tal bien la luz. Y me dice, ¿cómo se llama? Voltea a verme y ya volteo yo. Nunca se me olvida porque era súper elegante su traje, su vestimenta, con insignias en un costado de su pecho. Un señor ya muy grande, pero se veía muy fuerte, imponía sinceramente. Me dice, ¿cómo se llama? Le dije, Ana Georgina Domínguez Macías. ¿Cuántos años tiene? 26. ¿Tiene 26? Y yo, sí. Y le pregunta a ellos, sus documentos. Dice, sí, tiene 26. ¿Es del INE? Sí, es del INE. ¿Ha viajado para Córdoba, Orizaba? Le dije, jamás en mi vida. Todos mis viajes han sido para Tabasco, Ciudad del Carmen, pero no conozco ni siquiera el puerto de Veracruz, pues menos de esos otros lugares. ¿Hasta qué grado estudió? A la secundaria. ¿Por qué? Pues porque salí embarazada y ya no pude seguir estudiando. Y se les queda viendo y les dicen, son unos hijos de su... Pero los empieza a insultar horrible y le dice, ella no es la güera. La güera es una señora de 40, 45 años y sí es contadora. O sea, casi me dijo, esta neófita, ¿qué? O sea, y yo dije, ya. O sea, yo sentí, se los juro que yo dije, ya regresó mi alma al cuerpo, ya se acabó esto, ya se dieron cuenta ya de que les estoy diciendo que no soy yo, que se están equivocando. Arreglen esto, pero ya. Yo dije, ya me van a soltar. Dije yo, ya, gracias, Dios. Yo de verdad súper... Yo decía, ya voy a ver a mis hijos, ya ahorita le voy a avisar a mi mamá. Yo ya haciéndome muchas esperanzas. Cuando yo bajo es cuando me dicen, su esposo está haciendo una serie de pendejadas que le va a perjudicar más. Puso una denuncia y queremos que le hable para que desista. Y si no,
nos las vamos a chingar más. De verdad que sí le hablamos, porque ellos me dieron un teléfono para que yo hablara y esos números quedaron registrados, que también fue parte de las pruebas que nosotros metimos, porque todos me contestan y a todos les pregunto por Eduardo, pero ellos ya sabían y me dicen, no, hija, aquí Eduardo no ha llegado. Ay, que no estaba contigo. Y yo, sí, tía, o sí, mamá, pero se quedó allá. Si llega ya, díganles que me marca este número. Sí, hija, yo les aviso, yo le aviso. Obvio, él no, pues nunca le iban a decir que me marcara. Entonces, todas esas llamadas que yo estuve haciendo de ahí de Ciedo quedaron registradas en los, pues, teléfonos que tenía mi familia, que eran de Telmex. Y al final me dijeron, pues ya, te vamos a dar tu auto de formal prisión. Es drogas, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Esos eran los delitos por los cuales a mí me detuvieron. Wow. O sea, no conforme con eso. Cuando tú llegas y ves eso, dices, ya, esto ya se acabó, lo van a arreglar, independientemente de lo que sea, y resulta que te voltean la tortilla y ellos en la de ellos. O sea, vas para arriba. Aparte, yo estaba muy lastimada. Yo creo que también por esa razón, no sé, quiero pensar que también por eso no me quisieron soltar, porque aparte de la denuncia, yo estaba muy dañada, muy lastimada, y pues soltarme así y yo mostrarme a lo mejor ante medios y como que no les iba, pues como que no les iba a quedar muy bien. ¿Qué hacen? Me mandan a investigación 3 meses al arraigo. No, que se va a ir a investigación, que porque tenemos que estar seguros que... Adelante, dije yo, no tengo nada que temer, investiguen, hagan y no importa. Yo estoy segura que no tengo nada que temer ni nada que ocultar. 3 días antes de que se cumplieran los 3 meses, llegan los del Asiedo y me dicen, venimos a hacer un trato contigo. Y yo así como que, pues... ¿De qué, no? Parece entonces tú no tenías abogado todavía. No, yo no tenía porque estaba solamente en investigación. Supuestamente estaba en investigación. Me dicen, tenemos estas 5 fotos de estas personas y si tú colaboras con nosotros, diciendo que en estas hojas que tú firmas que los conoces o que los llegaste a ver en alguna ocasión, te dejamos ir libre o hacemos que se reduzcan los delitos o la pena. Y yo, ¿cómo? Pero ¿por qué yo voy a mencionar o afirmar algo que no es? Que yo no conozco a esas personas. No, sabemos que no las conoces, pero si colaboras con nosotros, te podemos ayudar. Dije, no, gracias. Le dije, lo siento, pero esa no es ayuda. Le dije, yo tampoco podría hablar o mencionar a personas que no conozco. No, pues piénsalo porque está de por medio tu vida, tu trabajo, tus hijos. O sea, ¿cómo psicológicamente te van envolviendo? Le dije, no, porque yo no conozco a estas personas. Le dije. Tengo otra pregunta, mi querida Gina, perdón. En esos 3 meses que estuviste durante el arraigo, ¿tuviste contacto con tu familia, tu esposo, hermanas, mamá, alguien de tu familia te permitieron? Con mi mamá solamente, okay, y mi esposo pocas veces. Sí, porque como él tuvo que meter un amparo porque también querían aprenderlo a él. Perdón, ¿esto fue en el 2009 o ¿Sí? 2019? 2009. 2009. Ok, entonces les digo que no. Me dijo, piénselo y vamos a regresar. Al otro día regresaron con la misma y les dije que no. Entonces, te vamos a hundir, te vamos a refundir en el bote de nuestra cuenta. Corre de que tú no vas a salir. Y yo dije, ok, está bien. Pues para eso están los abogados. O sea, yo confiando en que pues los abogados iban a hacer un buen papel para comprobar que yo era inocente. Y llega un documento. En ese momento tú ya estabas resignada de que tú no ibas a salir. No, yo dije, yo dije, no valió madre este pedo. O sea, porque las chicas que estaban en el arraigo me decían, no te preocupes, con un abogado te vas.
Eso era lo que me decían. Yo no sé si ellas tampoco sabían, o no sé la verdad, pero las Claro. chicas con las que yo me encontré ahí me decían, no, es que tranquila, ellos hacen sus supuestas investigaciones, pero es pura mentira y ya tu abogado tiene que hacer su papeleo para que te liberen y así, cosas así me decían. La verdad es que yo tenía mi cabeza toda loca, yo solamente pensaba en mis hijos y pensaba en mi trabajo, no pensaba mucho en todo lo que venía, ¿verdad? Porque la verdad es que no tenía idea de lo que venía. Llega el documento y me dice, Cuando yo comenté resignación, Gina, para que no se malinterprete, o sea, yo hablo de que, o sea, si hubieras estado, por ejemplo, en la casa y te hubieran dicho eso, no hubiera sido tu reacción, de hecho, ¿de qué me acusa? ¿Qué onda contigo? O sea, sí sabes, ¿no? Pero después de lo que te pasó, o sea, ya fue como el, ¿No vas a cenar bueno, nada? y pues ya sí, güey, ¿no? O sea, ¿También? ya, pues, está ¿Eh? bien, ¿no? O sea, a eso me refiero. sí, Es por ese exacto. lado. Ay, es que de verdad que fue todo tan loco que yo lo que quería era, o sea, no solamente demostrar, sino que hicieran lo que tuvieran que hacer para investigar y que vieran Voy a que preguntarlo. estaban en un error. Eso era lo que yo quería que pasara. ¿Sí me explico? Claro. Pero yo ya Sí, iba viendo que el camino no iba por ahí. O sea, ellos traían, no sé, otras ideas. Bueno, me llega el documento donde se termina mi plazo y me dan un auto de formal prisión que es para el Moloyita de Juárez. Ahí es cuando ya en el documento dice que yo estoy vinculada por esos 4 procesos, que es lo que les decía yo, armas, drogas, delincuencia y lavado de lavado dinero. de dinero. Yo llego al penal y se los juro que es lo más horrible que se puedan imaginar, porque en todo el camino ellos iban, no, que ahorita le va a ir mal y le van a dar su calentada y su bienvenida. ¿Qué es lo que vemos en las películas? Claro. ¿Qué vemos? O sea, yo jamás había estado en una cárcel como para decir si es El verdad o si es bullea- mentira. Yo la solo lo que veo en las buleadora, el películas. grupo de gente, los custodios, o sea, lo que ves es, Gina, lo que Así ves es. es. Entonces, Peor. exactamente, mucha presión psicológica. Yo no decía nada, pero se los juro que se me bajaban mis lágrimas porque yo decía, ay, mi Dios, no me desampares, de verdad, no me dejes sola, porque de verdad que yo siempre le he dicho a Dios, Dios, tú sabes que yo no soy una persona mala, nunca me he metido con nadie, nunca le he hecho nada a nadie, ¿no? Líbrame de cualquier persona que me quiera dañar. Pero pues como toda jarocha y como toda mexicana, yo decía, pues Ingesu, no me voy a dejar, quien me quiera hacer algo, pues se vaya a dar a lo mejor mi mordida y mi aruñón, pero pues no me voy a dejar tampoco, ¿no? O sea, también vas como que con esa, ¿cómo se puede decir? Vas a la defensiva, ¿no? De que pues sabes que algo te espera, pero tampoco te vas a dejar, ¿verdad? No, ¿cuánto crees que dure? ¿Cuánto crees que aguante? Y así se iban diciendo, ¿no? ¿Para cuántos días te guste? ¿Y cuántos días crees que va a estar en el hospital? Y así, ¿no? Yo decía, no, o sea, no puedo creer que estén haciendo eso, ¿no? Y las otras personas que iban en el mismo reino o en el mismo camión, me decían que no les hiciera caso, que estaban bromeando y cosas así, ¿no? Pero pues yo no lo veía como una broma. Afortunadamente llego al penal y yo ya había conocido otras chicas ahí en el arraigo y resulta que pues a la habitación donde yo llego, ya estaban ahí otras chicas que ya había conocido ahí en el arraigo y de verdad que fue un alivio ver una cara conocida, ¿no? Y Claro. que no me fuera a hacer algo, que no me fuera a hacer daño. Me decían, traes una cara de espantada y no se me va a olvidar jamás en la vida. Belinda, se llama Belinda Melo Garza, la señora, ay, se me olvidó su nombre, mi amiguita, ay, se me fueron los nombres ahorita, pero Claro. era temporada de frío en Toluca, fue un noviembre, no se me olvida, un 28 de noviembre que yo llegué y yo estaba muerta de frío, me dieron inmediatamente cobija, café hirviendo y un pan porque yo estaba muerta de hambre. Y me dijeron, tranquila, aquí ya nadie te va a hacer nada, aquí ya nadie te va a dañar. Y lloré porque yo estaba esperando lo peor y resulta que me encuentro con otras 2 compañeras que ya estaban ahí. Me dijeron, aquí no te va a pasar lo mismo que ni en el arraigo ni en Ciedo, ¿no? Porque ellas también ya habían Claro. pasado esa misma situación. Y nada más estuve 1 año, 2 meses. Y en el primer mes tuve mi audiencia y el juez dijo,
yo no acepto ni armas ni drogas, porque aquí no hay esas dos cosas. Dejo el dinero y dejo la delincuencia porque son tres, y el lavado de dinero porque supuestamente encontraron dinero. Y me quedé con esas dos, pero el juez dice, pero resulta que me torno incompetente y mando lavado de dinero a Matamoros, y yo me quedo con delincuencia organizada. Entonces se divide, o sea, lo dividen, bueno, es derivado del mismo, pero dice, no, yo soy incompetente para llevar dos, nada más me quedo con delincuencia organizada. Y estuve llevando el proceso allá en Matamoros de lavado de dinero. Entonces nada más estuve 1 año, 2 meses, abren el penal de máxima seguridad en Nayarit, que es el número 4. Estoy 5 años allá, donde también vivo mucha tortura, mucho daño psicológico, donde no contamos con instalaciones adecuadas ni para ir al baño, ni para bañarse, ni para comer, ni para muchas cosas, ¿no? Y no digo que una cárcel tenga que ser de lujo, jamás. Creo que hay instituciones o lugares adecuados para que estén las personas, pero digo, hay de condiciones a condiciones. Lo mínimo. Nosotros dormíamos en el suelo, dormíamos sin cobija, no teníamos ni siquiera lo primordial que usa una mujer, una toalla sanitaria o papel de baño, no teníamos pastas de dientes o un jaboncito para enjuagarte, porque pues el olor entre muchos es, o sea, de verdad increíble. La comida no era la suficiente, muchas nos quedábamos sin comer, a veces la comida estaba echada a perder o traía gusanos o en muchas ocasiones cucarachas. Y en lo personal, pues solamente me tocaba hacerlo a un lado y comérmelo porque no había otra cosa. Gracias a Dios mis padres me hicieron todo terreno y me enseñaron a comer de todo. Así es que aunque no me gustara, yo solamente decía gracias porque pues al menos tengo algo que comer. ¿Cuándo, digo, no sé si las compañeras tienen alguna pregunta o algo, por favor interrúmpanos. ¿Cuándo te citan con tu abogada, Gina? O sea, porque esto veo que pasa y pasa y pasa el tiempo y... Pues fíjate que lo conozco el día de la audiencia, que es mi abogado de oficio, y tuvimos un altercado porque él me dice, mira, en la rejilla, yo voy a ser tu abogado, pero yo necesito que me digas la verdad. Si a mí me hablas con vueltas y no sé qué, no te voy a poder, dime para quién trabajas y que no sé qué, y que no sé cuándo, y dime la verdad y así te voy a poder ayudar. Le dije, oiga, le estoy diciendo la verdad. Soy inocente, yo no pertenezco a ninguna organización y grupo, no, yo nada de eso. Le estoy diciendo la verdad. No, es que si no se puede. No, es que así no. Pues entonces hágale como usted quiera. Usted vaya e investigue entonces mi vida. Usted está libre, usted Disculpa, vaya e investigue. ¿era abogada contratada por tu familia? No, era mi abogado de oficio. Ok. Era el abogado de oficio. Yo tengo 3 preguntitas. Antes A que ver. todo, qué valiente, qué agallas de mujer, qué bragada, como se dice en el medio, porque se necesitan señores tanates. Oye, ¿tú de pura casualidad viste cuál fue el batallón que te agarró a ti de la Sedena? ¿Por qué te lo digo? Para que lo lleves a la Comisión de Honor y Justicia. Para acusarte de lavado de dinero, ¿qué presentó la fiscalía? Es algo que a mí me deja mucho ruido. ¿Qué presentó la fiscalía? Presentaron dinero que supuestamente encontraron en una de las casas que catearon, supuestamente, porque pues tampoco me, ¿cómo se dice? ¿Te consta? Me consta. Lo que pasa es que en el parte informativo dice, aproximadamente a las 3 de la mañana estamos patrullando para hacer revisiones para erradicar armas y drogas en la colonia de Coatzacoalcos, Veracruz, y vemos un carro estacionado de color gris, y al ver nuestra presencia, emprende la huida y nosotros nos fuimos atrás de él y se empieza la persecución. Y, o sea, las películas se quedan cortas, de verdad, de verdad. La última pregunta. Era para comprobar la flagrancia. Prácticamente. Espérame, es que lo chistoso es que dice, al hacerle el alto entre todos, resulta que se baja una mujer,
y dice que en la cajuela tiene más de 5 millones de pesos y nos dice, no me agarres porque yo soy la contadora de tal cártel y llévate el dinero. Oye, ¿denunciaste al médico por negligencia, dolo y mala fe? ¿Al médico legista? ¿Qué crees? No Que no le existe hicieron ninguna nada. revisión en mi persona. Bebé, espérame, bebé. Bebé, Pues espérame, mi más a amor. mi favor, ahí hay omisiones, ¿eh? Ahí hay omisiones. Y no soy abogado, pero ahí hay omisiones. Y de profundidad. Es para Ok. que te lo torcieras por mentiroso. Hacen la investigación Es y cuando- resulta que yo no estuve en la CIEDO, Obvio que no, ni no en lo el batallón, y ni en el Ok. batallón estuve. ¿Me puedo preguntar algo? Bueno, es que lo que pasa es que estoy aquí haciendo mis anotaciones, precisamente por el tema que platica de la madrugada y ya tocando este tema de la cuestión de cómo es que ellos dicen, me imagino que en el informe o en el IPH, que es como reportan esto, por la cuestión de que ellos trataron de justificar que haberlos detenido en flagrancia, precisamente porque comentaba usted que la trajeron paseando y eso quiere decir que no la presentaron inmediatamente en fiscalía, que es algo que deben de hacer. Por lo tanto, se inventaron esa historia para que no pudieran bajarles esto y sobre todo también la cuestión de que llegan a su domicilio y están violando principalmente el artículo 16 porque no podían revisar ni sus documentos, ni sus bienes, ni nada, ni sobre todo a la familia. Obviamente están llegando sin una orden judicial y por lo tanto ellos tenían que justificar de algún modo esta historia mal contada. Así En la es. cuestión de la toma de fotografías y datos, ahí estaban tomando la misma Sedena atribuciones de fiscalía que no le correspondían y sobre todo hay que recordar que en esos tiempos principalmente Sedena, como hasta ahorita también se ven algunos casos, no tienen tareas de esta índole precisamente porque no tienen tareas de proximidad, no saben cómo llegar con los ciudadanos. Entonces, pues sí, prácticamente lo que quería comentar es eso, se inventaron toda esta historia porque tenían que justificar precisamente el haber irrumpido en el domicilio sin orden judicial, la cuestión de que la trajeron paseando y que eso no lo deben de hacer porque deben de presentarla directamente a Fiscalía y sobre todo la toma de fotografías y datos que son atribuciones directamente de la Fiscalía y pues bueno, ya ni hablar de todo tipo de violencia que viviste. Así es, licenciada, un dato que se me estaba pasando. De donde yo vivo a la fiscalía más próxima, que donde debieron haberme puesto a disposición, está a 10, 15 minutos máximo, que era la que era fiscalía y no se me olvida que al lado estaba antidrogas de los federales. No sé si Sí. existe, la verdad es que ya me perdí mucho de eso. Antinarcótico se llamaba antes. Ándele, gracias, se me fue. Ah, exactamente. Y lo recuerdo porque al ladito estaba eso de antinarcóticos. Y no se me olvida porque estaba lo de Policía Federal, ¿no? Oye, Gina, Yo tengo- preguntaron aquí abajo nomás, si quieres contestar para seguir con esto, aquí está también el licenciado José Jaime con nosotros, que si dice, y el general, ese que te subieron, No sé. oye, como dicen por ahí, no sé, no quiero saber, a cómo No están sé, las de verdad cosas. jamás volví a saber de él. No, es que está sabía siendo cuál muy era su clara papel ahí. Gina. No, está siendo muy clara Gina. Borraron absolutamente todo. Borraron una muy buena parte. Quiero entender, y en la parte donde sí quiero preguntar, mi querida Gina, hasta que llegaste a Toluca, en ese tiempo, desde que te detienen hasta que llegas a Toluca, donde te dieron cobijas, donde hacía mucho frío, donde tú estuviste bien, ¿dónde estaba tu familia, el esposo, la mamá, las hermanas? ¿Qué pasó? ¿Qué te decían? ¿Dónde estaban? ¿Estaban Yo haciendo estaba, ruido? ¿Qué pasó? bueno, cuando estuve en Ciedo, vi como unas 10, 12 veces a mamá. No podía estar todo el tiempo ahí porque pues obvio eran gastos, ¿verdad? Y estaban un poquito, no solamente enfocados en mis dos niños que estaban muy pequeños, de 5 y de 10 años, sino enfocados en buscar abogados, pero desafortunadamente pues todos les cobraban un dineral, y pues obvio en ese momento no lo tenían a la mano, pero sí los vi como 15 veces a mi mamá y a mi esposo y una sola vez a mi hermana y a mis hijos solamente por teléfono. Desafortunadamente a los 2 meses de estar en el arraigo, el papá de mis hijos
el papá biológico de mis hijos, aprovecha la situación, los sustrae de la casa de mi mamá y no los regresa jamás. Ese fue otro golpe y dolor para mí, como no se lo imaginan, porque yo ya tenía más de 8 años con la custodia de mis hijos. Pero bueno, aprovecho esa situación. Antes de que se me pase, y muy importante, les decía yo que el Ministerio Público más próximo era de 10 a 15 minutos de donde yo vivía. Y yo tengo una investigación de campo, bueno, se hacen varias, pero en todas aparece lo mismo. Yo tengo una puesta de disposición de dilación o de retardo, por así decirlo, de 13 horas. 13 horas. Ellos nunca han podido justificar dónde me tuvieron. Yo sí sé, porque yo sí sé todo lo que viví. Desafortunadamente a mí no se me va a olvidar. 13 horas. O sea, Gina, cuando pasa todo esto fueron 13 años que estabas ahí. Obviamente hubo juicios, venían. Yo me acuerdo que nos decía el licenciado Millares ahí en X, cuando no creía que no había ni para copias, no tenía ni copias siquiera para en una ocasión ya casi al final de que estaban ya por resolver, no sé cuál es el estatus, Gina, por favor corrígeme, no podían resolver porque no tenían copias, o sea, era una serie de situaciones que los que no sabemos de leyes, pues decíamos, ¿qué onda, güey? ¿Qué está pasando? Esto es totalmente surreal, o sea, me adelanto todo eso, Gina, porque esto es lo que te pasa y lo que llegas, ya tu experiencia adentro, pues ya hay cosas positivas que también las vamos a platicar, lo del deporte, todo eso, pero para entrar, para no salirnos de lo que es el caso jurídico, llega prácticamente el final, hay una situación ahí con el juez de que ahuevado a que no, y me acuerdo que decía Millares, hijo, es que tienes que tratarlo con pincita, o sea, yo me acuerdo de todos esos speech, Gina, y muchos decíamos, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo que? Porque si él quiere y me habla, o sea, estuvo muy pesado todo eso, te dan finalmente, no sé cómo se diga en términos jurídicos, por favor, te liberan. ¿Hay ahí algo todavía pendiente? Ahorita nos platicarás. Bueno, de eso, ya te estás súper pero- mega adelantando, amigo. No, eso es una sorpresota para todos. Bueno, yo estoy 5 años nada más en ese penal de máxima seguridad. Lo cierran por situaciones no solamente infrahumanas para las mujeres que estábamos ahí, sino de derechos humanos. No estaba adaptado para que estuviéramos ahí. Bueno, ahí conozco muchas otras personalidades, como la señora Sandra Ávila, que de alguna forma nos abre los ojos sobre esta cuestión de derechos humanos y de no dejarnos y de hacer escritos y de decirle a nuestra familia que se queje por lo que estamos viviendo en ese penal. Después nos trasladan cuando ya se inaugura y se abre el penal de máxima seguridad más grande a nivel latinoamericano, que es el CPS 16 de Morelos, Cuernavaca, Morelos. Ahí vivimos otra vez ese martirio de ser trasladadas y de llegar a ese penal donde nos recibieron igual, de una forma muy cruel e inhumana. Los primeros 3 años fueron muy, muy duros para nosotras por el tipo de mujeres oficiales que hay ahí custodiando, que en lugar no decimos que nos tienen que tratar con amor y con pincitas, no, pero yo creo que a pesar de estar ahí o de estar encarcelados, seguimos siendo personas, seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo que debe de haber un trato digno, no vejaciones, no insultos, no humillaciones, no estar juzgando, siendo que tú no eres el juez para decir si eres o no delincuente, o sea, no sabes qué hay detrás de un proceso, no sabes si es real, si es mentira, si es fabricado, y aún así no deberías por qué señalar o juzgar, ¿verdad? Claro. Todo cambia cuando nos cambian de directora. ¿Por qué? Porque le hacen todo un show a la directora que teníamos, porque no sé con quién se metió, la verdad, no estamos seguros, pero había un familiar de alguien importante y la dañaron también.
y pues recuerdo que desvivieron a más de 10 policías afuera de ese penal debido a que estaban maltratando muchísimo. Cambian a la directora para bien porque es una directora muy humana con otro chip, porque decíamos que traía otro chip. Sobre todo ella decía la reinserción no solamente es cuestión de que si ellas quieren o no, debe de ser obligatorio que ellas tomen escuela, que aprendan algo de trabajo y que tengan un área recreativa deportiva, la que sea, pero que la tomen. O sea, tiene que ser sí o no, sentenciada o procesada. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que estén entretenidas. Mentes ocupadas no traen problemas y es real. Ahí es cuando entra un concurso de deportes y de los 3 deportes que ella ingresa, que era básquetbol, fútbol y box, queda el boxeo. Y bueno, ahí es donde entro también yo en esa parte. Estuve nada más 6 años ahí. Desafortunadamente me dan la noticia de que mi hijo mayor a los 18 años le detecta cáncer testicular. Estuvo un poquito delicado. Llegó a urgencias que porque le dolía la ingle, pensaron que era porque jugaba fútbol, pero no. Resulta que ya tenía un poquito avanzado lo del tumor, no se habían dado cuenta, no se habían percatado. Entonces me logran dar llamadas extraordinarias para poder hablar con mi hijo. Y me decía el oncólogo que no sabía qué le decía yo a mi hijo, pero que le estaba ayudando mucho, aparte que era joven, deportista, saludable, y que pues que eso le estaba animando muchísimo. Y yo me acuerdo que me decía mi hijo, Kevin, mamá, pues es que yo soy hijo de una guerrera, yo por qué no voy a vencer esto si tú diario vences este lugar y así, ¿no? Y entre mi ignorancia, yo hago otro amparo, el segundo, porque el primero me lo desecharon porque no lo argumenté bien, no, me dijeron que no y aparte porque como era delito federal, pues tenía que estar en un área de máxima seguridad de acuerdo a mis delitos. En el segundo, pues ya le adjunto lo que es la violación procesal porque estoy fuera de mi área jurisdiccional, porque estaban pasando muchos años y los exhortos llegaban muchísimo 6, 7 meses después. Entonces, no sé, de verdad que le puse tanta fe a ese amparo que lo gané. No sé, de verdad que le puse tanta fe a ese amparo que lo gané. Me trasladan otra vez al Moloyita. Y ahí es cuando empiezo ya a tener más contacto con mi hijo. Lo veo después de 13 años sin verlo físicamente. Lo veo, empiezo a darle más ánimo, empiezo a verlo por videollamada. Lloramos, reímos, yo con ganas de pasar la pantalla y abrazarlo, veo a mi familia después de muchos años, pero es cuando decido que esa herramienta la voy a ocupar para exponer mi caso y para exigir mi libertad. Y ahí es cuando conozco Twitter, me dice un amigo, oye, fíjate que probablemente en Twitter podrían apoyarte, haz una cuenta, dile a tu hermana, y así es como empieza, le digo, hermanita, por favor, ayúdame. Pero ojo, mi hermana también estaba pasando por una situación delicada con mi sobrino, porque a mi hijo Kevin y a Levi le detectan cáncer al mismo tiempo, solo que mi Dios mío. sobrino es leucemia. El caso O de sea, que es el mi hijo hermana andaba estrella. toda loca con ese tema también y me decía, Oye, hermana, te voy a ayudar. déjame, te voy a platicar cómo conocí a tu hermana. En los espacios, ella tampoco estaba, yo creo que tan empapada de tu asunto. Entraba y pedía ayuda. Necesito ayuda porque mi hermana está encarcelada injustamente. Necesito a alguien que nos ayude, necesito a alguien que... Entró la primera vez y nos quedamos todos helados. O sea, ¿qué haces? Nada. Y la segunda vez que entró, le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no te comunicas con Saskia Niña de Rivera? Se me ocurrió, o sea, pum, se me ocurrió. Sí, sí, Comunícate sí. con ella. Y en eso estaba, no sé qué, estuvimos platicando un ratito y alguien consiguió la cita con Saskia Niño de Rivera. Y tu hermana desapareció. Así no las hacía tu hermana. No sé qué pasaba yo creo que estaban viviendo esa tragedia tan grande. Sí, de verdad que fue toda una locura hasta que me dijo,
me dice, hermana, no puedo estar al 100, de verdad No, que o atiendo al niño, o atiendo esto, o atiendo el otro. Vamos a hacer una cosa, te doy la cuenta y manéjala tú. O sea, ya después de un tiempo fue que así se hizo, porque mi hermana de verdad que se volvía loca entre que hacía videos con pancartas, en que hacía escritos, en que atendía a mi sobrino, y ya fue que después yo me quedé con la cuenta, pero ya fue más adelante. Y sí, sí supo de lo de la cita con Saskia y sí envió toda la documentación y todo lo que le habían dicho que enviara, pero Saskia nunca la apoyó. Incluso entró cuando Saskia estaba en un space y Saskia le escuchó y todo y le dijo, escríbeme al Instagram y nunca le contestó. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Almoloyita porque ella tiene un área de reinserción para las mamás y los niños, una como ludoteca y biblioteca. Ujú. Y no, de hecho quería que yo hablara de mi caso con ella, pero yo me di cuenta cómo era su manejo de ella. O sea, yo realmente no veía que ayudara a las personas, solamente como que le gustaba extraer las historias y publicarlas. Y digo, Nada no es más nada quiere, malo, nada más, ese Saskia es un negocio para ella. pero Ella en sí no no, es como, no, jurídicamente no no te hacía ayuda. nada. sí, No, no te ayuda. Simplemente quiere tu historia porque eso le está generando, es un business que sí, ella tiene. a lo que yo voy con Gina, yo no hubiera sabido cómo ayudarte. Lo primero que se me vino a la mente fue, yo he visto documentales de esta mujer, etcétera. Me da mucha tristeza estar escuchando todo lo que nos estás diciendo. Si hubiera estado en mis manos, no sé, hubiera movido cielo, mar y tierra para poderte ayudar. Tengo el corazón destrozado, de veras, de escuchar tanta barbaridad. Te digo que se me ocurrió Saskia, pum, conseguimos la cita con Saskia y me comentas que, bueno, qué pena, qué lástima, no estuvo en mis manos, pero No, de haber, yo de creo haber, que, Bárbara, yo creo que de verdad para mí sigue siendo increíble e impresionante que como decía mi amigo, no, es que no éramos muchos y a lo mejor éramos 5 o 6, pero creo que fue de corazón que eso influyó de verdad muchísimo para que esa situación llegara a miles de personas. Y aquí estamos hablando, como decías tú, independientemente de las posturas políticas, se unieron de todos los De grupos, todo. Rezo, el Es que, ¿sabes qué? de Red Social otra, Obradorista, usted, No, es que, o fíjate, sea, es una y era sinergia curioso. en cuestión del apoyo, de verdad increíble. Déjame que te comento algo, Gina. Porque era muy complicado para los que hacíamos Space. Por ejemplo, ese quisimos decir. Porque vino gente pro AMLO pues los que no estábamos con AMLO, ¿no? Y era Por decir, como el round de, es que el Borolas, Quedó y es que, ya congelada. sabes, ¿no? Todo el rollo, Se quedó sí. congelada, Martes. Sí, no, pues sí lo estoy escuchando, lo que ella toma. Y tenías que primero mediar con los que estaban ahí para continuar el caso. ¿Sí me explico? Yo en el caso de lo que hice Barbarita, pues era de lo que se podía hacer, era complicado, pero sí te voy a decir una cosa. Es una de las pocas cosas que vi en ese gobierno que dos ideas completamente diferentes se unieran en el tema de Gina, como fuera. Pero ahí estaban los pro y los en contra en los space que se organizaban y cada quien ponía su granito de arena y pues se hacía lo que se podía, Bárbara, y como dice Gina, todo fue sumando al final de cuentas porque llegó a donde tenía que llegar, que eran los grandes medios, pero ellos seguían en lo suyo, Gina, o sea, seguían en lo suyo, o sea, totalmente no daban vuelta para atrás el juez, o sea, y no sabes, sigue congelada Gina, no sabes, Raúl, la angustia que a mí me daba escuchar a su hermana, porque decía, es que está encarcelada injustamente, por favor, necesita ayuda. Y yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ayuda, ayuda. Se me ok, ocurrió lo de la señora esta Saskia, que ya me cayó mal. ok. Ahí me escuchan ya, ¿verdad?
Ya, 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 ya ya, ya. escuchas. A ver, Pero vamos a hacer lo qué siguiente, bueno que Gina. llegó a otras manos Ya y se ya, volvió me a callo. congelar. Ya se volvió a Vamos a hacer lo congelar. siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Te bajo y te vuelvo a subir, Gina? A ver si agarramos mejor señal o esperamos a que te Sí, congeles. por favor, porque es mi conexión, sí. A ver, Es mi vamos a ver. conexión. Voy a bajarle y vamos a volverlo a subir. Y en lo que ella sube, comentamos aquí con Jenny, con el licenciado Jaime, a ver qué nos puede decir al respecto. El que guste opinar, adelante, por favor. No, pues el licenciado que no ha hablado. Adelante, licenciado José Jaime. Que nos dé su opinión. A ver. El José Jaime. Bueno, creo que por ahí no puede hablar. Yo pues ya di el punto que quería, pues que obviamente que ya le explicaba en situaciones de Sedena, esta cuestión de la proximidad que no tienen, no están aptos para ese tipo de cosas, pero bueno, en los detalles, a lo que van los penales, bueno, pues puedo decirles que por ahí tengo una participación en sedes, y pues bueno, por ahí se hablaban de algunos proyectos precisamente en seguridad penitenciaria, que incluso las modalidades no son buenas, las condiciones de vida no son buenas, principalmente por la sobrepoblación. Tienen mucha sobrepoblación lo que son las prisiones en México, de las cuales obviamente también no tienen como esta capacidad de poder formar personas que se puedan reinsertar a la sociedad porque no dan las tareas, o mejor dicho, los planes que tienen no dan con incluso los presupuestos que se manejan ahí. Entonces, por ahí se hablaba de un plan también de cómo las condiciones de vida en penitenciarias en otros países son de mejor condición siempre y cuando les pongas una actividad laboral, una actividad física, o deportiva, o incluso se hablaba de la misma armonía dentro de las prisiones, en las cuales se ha visto en algunos países que estas paredes grises, paredes beige y todo, bajan como la energía de estas personas, lo cual llega a formar tristeza en ellos, y bueno, del cual se piensa en algún futuro mejor. Mucho. Así es. Y de hecho, bueno, en otros países han funcionado este tipo de paredes en colores vibrantes como naranjas, amarillos, verdes. Entonces, bueno, espero que ojalá en algún tiempo determinado se puedan mejorar las condiciones, y también yo invitar a todas las personas, como yo he hablado en un live, de esta empatía. A veces pensamos que todas las personas que están ahí se lo merecen, pero hay que recordar que por la corrupción que existe en México, no de ahorita, sino de muchos años también, pues obviamente tienen allá personas que, bueno, están esperando por ahí, o como esperaban antes su sentencia. Entonces, era nada más lo que quería comentar, que son condiciones de vida que deben de mejorar dentro de la penitencia. Gracias. Chicos, yo llego un 28 de noviembre de traslado de máxima seguridad al Molillit, y al mes yo ya tenía comunicación con mi familia y ya estaba empezando con toda esta batalla con medios de comunicaciones. Ya mi familia ya había hecho videos, mi papá ya había hecho videos para el presidente Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque mi papá lo conoció cuando eran jóvenes. Mi papá tenía 13, el presidente tenía 15, 16, y vivía mi papá en Aguadulce, Veracruz. El presidente vivía en Aguadulce, Veracruz, cuando recientemente se estaban abriendo los pozos petroleros. Ellos venían de Tabasco, de La Venta, de por allá, pero estuvieron un buen tiempo ahí en Aguadulce, Veracruz. Mi papá jugó béisbol desde joven y lo hacían en un playón, en un frontón que había ahí en Aguadulce, Veracruz. Entonces, él pasaba con su papá en las camionetas de hace tiempo de Pemex por ahí y veía a todos los jóvenes jugar, y una vez dijo, no, pues yo quiero jugar, y dice, jugamos, y así se hace la amistad. Dice mi papá que desafortunadamente ahí está mi papacito hermoso y mi mamá. Ay, esa foto me trae muchos recuerdos. Porque fue cuando salió a la luz la investigación que hace un periodista y una licenciada que es que tiene una asociación que es Mujeres Construyendo, y sale a la luz y se dan cuenta que entraron sin permiso al penal a hacerme la entrevista, y a mis papás los dejaron ahí esperando, nunca los dejaron entrar a ver. Ay, no, qué tristeza, pero bueno. Y dice que fueron varios años así.
y que incluso cuando terminaban de jugar, pero mi papá y sus amigos jugaban con tabla y con pelotas que ellos hacían porque no tenían las condiciones y el dinero para pues comprar un bate y los guantes que se usaban. Y él les dijo, el presidente les dijo, no, 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 tranquilos, yo pongo las cosas y vamos a jugar todos. Y así se hace una amistad que era Coqui, mi papá, el presidente le decía Nelo, era el Malacara, era el flaco, era el negro, era el chaparro, era el gordo, así, ¿no? Los apodos de antes. Claro. Y dice mi papá, lástima que no había fotos y cámaras como ahora que todo el mundo se graba o se toma una foto. Dice, pero yo sé que él me recuerda porque él siempre me decía, Coqui, vente, Coqui, hay que reunir a los cuates y así, ¿no? Y que al final se iban a la Modatelas porque la mamá del presidente tenía, en ese tiempo ya tenía tiendas de donde vendían telas. Y al final les hacía sándwich o les daba agua de naranja, de limón o de lo que hubiera de temporada, ¿no? Entonces mi papá dice, le voy a escribir a mi amigo. Le hizo una carta y a los 3 meses le contestan. Le recordó mi papá fecha, o sea, mi papá si ya tiene algo es que recuerda todo, fechas, año, todo. Y le contestan y le dicen, se va a hacer una revisión del caso de su hija. Me van a ver al penal de Morelos y en eso entra el COVID y por esa razón ya no se sigue la investigación porque se suponía que no podía haber contacto y cosas así. Claro. Gano el amparo, me trasladan al Moloyita y yo digo, en un año yo me voy de este lugar. Y yo me acuerdo que mis compañeras se reían y me decían, ay, Georgina, ¿tú crees que te van a hacer caso? A nadie le importamos. No, dice, hagas lo que hagas, nadie te va a hacer caso. Y yo le decía, no, es que yo estoy segura que, no me pregunten cómo, pero de aquí a un año yo me voy libre. Créanlo, porque yo me voy libre, yo no pertenezco a este lugar, yo no soy de este lugar y yo me voy libre. Mi papá le hace un video nuevo y le empieza a explicar, acuérdate que nos conocimos así, 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 tu papá era fulano, mi abuelo era el chofer de tu abuelo, y así mi papá le empieza a recordar todo, te pido por la libertad de mi hija, mira que el dolor de un padre de ver que su hija está ahí injustamente, que ya pasaron años y que no ni siquiera una sentencia ha tenido, al menos que nos digan si se va a quedar, si se va a ir para saber qué es lo que sigue, pero no, ella no puede continuar ahí. Mi hermana también haciendo videos con pancartas haciendo libertad, mi familia viajando a Toluca haciendo con otras amistades y organizaciones huelga afuera del juzgado porque ya estábamos cansados, ya estábamos hartos, yo tocando las puertas de todas las televisoras, muchas, por decir, López Dóriga me dijo no, que ellos no tocaban temas de Calderón y de delincuencia organizada. Adela Micha me dijo que no. El único que me apoyó fue Sergio Sarmiento, Ciro Gómez Leiva, Milenio, varios, pero ellos no. Me ayudó mucho el de Sin Censura con Vicente Serrano, Norman Fers, ProDH, que siempre estuvo ahí, que son los que hicieron la investigación. Estoy con mi hermanita hermosa, ay, mi hermanita preciosa. Derechos Humanos que se presentó al final. La verdad es que esa fue una situación muy lamentable. Hans Salazar, que también nos ayudó muchísimo. 2 veces tuvo la oportunidad de hablar en mi caso ahí en la mañanera. La primera, pues el señor Adán Augusto, pues tenía mucho trabajo, no le dio tiempo. En la segunda ya la licenciada Rosa Isela es cuando se va y habla con mi familia, le pide más información del proceso y cosas así. Yo hago un escrito a la Suprema Corte y le digo que por qué mi caso no avanza. Llega un notificador de la Suprema Corte y me dice, ¿te acuerdas, amigo, que nos dice que mi caso es de consigna, que está rezagado y que por ser de alto impacto y del tiempo del calderonato, no está permitido que avance? O sea, yo me quedé así, miren, se los juro que me quedé en shock. Por eso mi caso no avanzaba, porque todos tenían como un sello de consigna, todos esos casos de detenciones de esos años o de esos tiempos tenían consigna y tenían que estar rezagados, que no avanzaran. Y mientras ya habían pasado casi 14 años en los que yo no tenía ni una sentencia, la testigo protegido ya se había desistido, ya no la encontramos, resultó que todo había sido mentira del Asiedo, que el Asiedo había armado toda esa carpeta de investigación, obvio que yo ya lo sabía, ¿verdad? Claro. Y así es como me voy dando cuenta de todas las anomalías que hay dentro de nuestro sistema, maravilloso sistema judicial. Y
Y me doy cuenta que no soy la única, que la mayoría de mis compañeras están ahí, porque ojo, hay compañeras que te dicen, sí robé, sí vendía, sí lo hacía, porque desde que soy pequeña lo hago y es normal. Y si salgo lo voy a volver a hacer, pero hay quienes decían, es que yo no lo hice, solo estoy aquí porque no entregué a mi hijo, no entregué a mi marido, no entregué a mi novio, porque andaba con mi mejor amigo y pues andaba donde no debía, pero pues no porque realmente hicieran algo malo, ¿verdad? Y Mi así es querida como Gina, empecé perdón, la lucha en contra de ese terrible sistema judicial que tenemos. mi querida Gina, hay una pregunta te tengo, si me permites. Sí, Eh, claro. Aproximadamente y a grandes rasgos, en todo ese tu caminar en esos penales, que fueron varios, en ese proceso que tú estás hablando de esas mujeres que estuvieron contigo y que posiblemente hoy unas ya salieron, otras siguen allí recluidas, ¿sí? Por lo que sea, pero siguen dentro de esas cárceles. Aproximadamente, ¿cuántas recuerdas tú a grandes rasgos que te hayan dicho, yo no hice nada y estoy igual que tú, Gina, detenida injustamente? Sí, ¿Cuántas las más o menos nos recuerdo. podrías decir? Mira, de las mujeres que estábamos en Almoloyita, así por grandes rasgos, ¿no? Que éramos 300, de las 300 mujeres, el 80% es inocente, el 80%. El 20% está por robo, por venta de droga, eh, porque pues se dedica a eso desde, o su familia se ha dedicado a eso, al falderismo, al robo a mano armada, a robo a casa habitación. O sea, son personas que dicen, sí, es que yo estoy dedicado a eso y pues es normal, Es así mi crecí, jale, así o sea, es mi crecí. jale. Ajá, y yo sé que me voy a aventar 5 o 10 años, pero pues salgo y otra vez y ya. Y dices, ok, pues perfecto, ¿no? Pero yo no soy Claro. así y yo no lo voy a aceptar porque no es mi lugar y yo no hice eso. Mi Sí, querida Gina, gracias, Uri. querida Gina, tus hijos, ¿qué pasa con tus hijos hoy? ¿Qué pasó? Fíjate que por ahí hay le compartí a mi amigo una foto de la primera vez que yo los vi. Créanme que no ha sido nada fácil. Reencontrarnos fue súper difícil. No por mí, no por ellos, sino porque estaba de por medio sus abuelos y su papá. Lamentablemente, eh, como les dije, los sustrajeron. Cuando ellos se enteraron, me dijeron, mamá, ya te queremos ver y esto y el otro, y estaban súper contentos. Pero el papá les prohibió que me viera, el papá les prohibió que se acercaran a mí. Pues ellos querían, ¿verdad? Pero pues, como dice mamá, pero es que él me paga la universidad, es que él esto, es que el otro, mamá, ¿qué hago? Se sentían como entre la espada y la pared. Me dolió muchísimo, ¿verdad? Gina, porque aquí hay Sufrí. una parte que no has comentado, pero tocas el punto, eh, porque como dicen, y para acabarla de fregar, o sea, yo no me voy a meter en verdad en una situación, Gina, personal como tal, pero sí tengo que señalar que, o sea, se separan. O sea, te dice tu ex, ¿sabes qué? Pues yo no te puedo esperar, ahí nos vemos con permiso y adiós. O sea, por si era poco, pues todavía ahí nos Sí, vemos espérame, después. espérame. El papá de mis hijos no es la persona con la que a mí me detienen, no. Yo ya tenía Ah, ok, varios años separadas y yo me refiero al papá de mis hijos. A mí me ok. costó reencontrarme con mis hijos Entonces lo por, malinterpreté, por el perdón, papá de mis disculpa, hijos, sí, 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 sí. perdón, perdón. Me dice que no se pueden acercar a mí por su papá. Entonces le dije, pues vamos a tener que vernos a escondidas. La novia de mi hijo, el mayor, me dice, señora, van a estar en una plaza. Le aviso por si quiere llegar como que, ay, nos encontramos de la nada. La verdad que esa niña, mis respetos porque cómo nos ha apoyado, cómo nos ha ayudado. Y recuerdo que ahí atrás está mi cuñado, del de azul. Atrás está la novia de mi hijo. Y yo hago como que voy pasando. De verdad que yo le hice de detective, muchachos. De verdad que, fui a buscar la casa donde ellos viven con su papá y su nueva esposa, porque ya tenía otra esposa, papá de mis hijos. Y estuve así como que cazando a la hora que salieran mis hijos para poder verlos y así, ¿no? Hasta que me dicen, no, ya vamos para la plaza. Y esperé un rato, yo estaba que temblaba hasta que
pasé por esa mesa donde estaban ahí ellos comiendo en esa plaza y volteo y le digo, Kevin, Alan. Ay, se los juro que de por sí yo ya venía temblando y me ven y se pararon, se los juro que se les olvidó que estaban sus abuelos, su tío y su otra tía, se pararon y me abrazaron así, tal cual como lo están viendo en la foto, que iba mi sobrinita conmigo, mi sobrina de 15 años, y ella fue la que grabó y tomó las fotos. Yo no podía en ese momento. Me abrazaron, lloramos, como no tienen idea. Yo ya no supe si los abuelos se enojaron o no, no me importó. Lloré, los abracé, les dije que los amaba y que tenía años esperando ese momento de verlos. La verdad es que yo quería verlos así chiquititos como yo los había dejado, pero no, ya eran unos hombresotes. Tu reacción, Y ahí Gina, estamos obviamente, tratando de volvernos tu reacción. a reintegrar como madres e hijos, ¿verdad? Ya entiendo que están grandes, que traen novia, que están en la escuela, que ya no los puedo traer aquí, que vente a ver a la tele, que vámonos aquí. Ya no, ya esa etapa pues ya no, ¿verdad? Me cuesta trabajo entender esa parte. Oye, Gina, una pregunta. La pareja con la que estabas, ¿qué pasó con él? A los 6 años de mi proceso, recibo esa llamada que yo creo que nadie desea y me dice que ya está cansado, que no sabe cuándo va a terminar, que ya no sabe qué más hacer, pues que él quiere continuar su vida, pero que siempre me va a apoyar. Y pues decide continuar su vida y pues dejarme ahí, ¿verdad? Porque que le habían dicho que yo iba a estar ahí 40 años, o 20, y pues que él no, pues no tenía la capacidad para seguir aguantando más tiempo, ¿verdad? Me dolió muchísimo porque pues no lo voy a negar, ¿verdad? Pero pues entendí, ¿verdad? Que estaba en todo su derecho de continuar y pues yo hacer lo posible por salir. Gina, una pregunta. Bueno, los que participamos en sede sabemos que incluso las cuestiones de las conyugales son un castigo. ¿Usted nunca tuvo algún problema en estas situaciones de no autorizarle una conyugal? Y lo refiero a esto, ya que lo hacen primordialmente para que se pierda este nexo, perdón dicho, esta conexión con la pareja y que de cierto modo también se vaya alejando. Tratan de afectar en todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, de esa manera friegan. ¿Usted se ve afectada también en ese ámbito? Yo creo que también fue parte aparte de que pues todo era gasto, ¿verdad? Este, yo creo que esa parte también nos afectó mucho, el no vernos, el no estar juntos, efectivamente, lamentablemente, eh, estar en penales federales para mí, para él no fue fácil porque no tenían las condiciones, no tenían el lugar para tenerlas íntimas. Y como éramos nosotras los conejillos de Indias de esos tiempos, pues no tuvimos esa oportunidad, la verdad, de poder tener esas íntimas. No, o sea, sé que tenemos ese derecho, pero lamentablemente como eran penales nuevos o como que estaban empezando todavía no se reintegraban como tal. Y en Almoloya pues tampoco tuve la oportunidad porque tiene que pasar un determinado tiempo para que tú accedas a la oportunidad de ya tener tus conyugales. Y otra, que no estábamos casados, solamente estábamos viviendo en unión libre. Esa también fue otra de las condiciones que nos mermaba mucho en ese aspecto, porque en los penales sí te piden documentación. Así es, ok, nada más quería saber eso, porque es uno de las cosas en las que tratan de afectar también, para que se vayan olvidando, como quien dice, de la pareja. Y sí, es real. Oye, Gina, tú me comentabas en las charlas que hemos tenido, cuando yo te veo que entras a TikTok, llego a saludarte, ahí nos empezamos a seguir. A ver si me puedes explicar ahorita con el apoyo de aquí de la abogada, porque pues francamente no entiendo cuál es la magnitud. Tú decías que sí, efectivamente estás en libertad, pero esto todavía no se acaba. ¿A qué te refieres precisamente, Gina? A ver si la abogada nos puede explicar de qué estamos hablando con eso. A ver. Bueno, Y luego te yo, llega una noticia y dices, sí, ¿quién sabe qué? Y yo decía, ¡guau, qué mala onda! Y por dentro, ¿qué es eso? Sí, ¿sabes? O sea, sí, pues no sé estar gacho, pero no sé qué significa. A ver, ¿qué pasó, Gina? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú sales en bueno, libertad? yo siempre les comento que libertad
sin ejercer no es libertad. Yo, 12 años después de estar en este proceso, me llega la libertad absolutoria por falta de pruebas y violación de detención de lavado de dinero. Me dan mi libertad absolutoria de lavado de dinero de Matamoros. La apela el Ministerio Público, pero llega confirmada en liberación. Esa liberación se adjunta a la que es de delincuencia organizada. Y, pero antes de que llegara mi libertad, pues bueno, después, todo lo que fue mediático ayudó mucho. ¿Para qué? Para que llegaran unas personas recuerdo que me dijeron que eran de Guardia Nacional, que eran los encargados de las medidas cautelares. Pero ojo, yo estaba en amparo con la Defensoría Pública Federal que había tomado el director Netzaí Sandoval. La verdad es que me ayudó muchísimo porque me quitó al abogado de oficio que tenía, que no quería hacer nada porque yo me quejé, hice una denuncia de ese abogado en Toluca y me dice el licenciado Netzaí, vamos a hacerte un amparo, Ana Georgina, porque estás apta para que te den una medida cautelar derivado de la situación que estás viviendo. Puede que no la ganemos porque es un caso de alto impacto, entonces normalmente se dan en delitos más sencillos o menos delicados, me dice, pero no perdemos nada. Entonces me niegan el amparo, efectivamente por la situación de delincuencia organizada, pero se manda a revisión y le dicen, no, y lo regresan diciéndole, no, sí, checa que pueda estar en una medida cautelar y así, pero les ganan los de la Guardia Nacional y me preguntan, oiga, ¿usted es política? Y yo dije, no, no soy política. Nos acaba de llegar un documento donde nos piden que revisemos su situación y le hagamos los estudios pertinentes para ver si es acreedora a una medida cautelar derivado de una recomendación de derechos humanos por lo que vivió así, y ya me empiezan a explicar. Le dije, sí es verdad. Me dice, entonces, ya me hacen todo el trámite para la medida cautelar. Le dije, oiga, pero yo tengo otra audiencia para otra medida cautelar. Me dice, no, es que este es urgente por su caso, porque ya lleva mucho tiempo ahí, es una violación y no sé qué. Y yo me quedo así, ok, está bien, le hablan a mi familia, también le piden documentación. Y como el tercer día llega un documento donde me dice el juez, queda en libertad y queda en medida cautelar y su proceso lo sigue en su casa, solamente no puede salir del país. Y yo, ok, está bien. O sea, eso fue un 3 de noviembre. 3 de noviembre, chicos. Y yo llegué un 16 de noviembre a ese penal. Se cumplió lo que yo les dije. Yo en un año me voy de este lugar. No sé cómo, pero yo me voy a ir de este lugar. Obvio, no fue libertad absolutoria, pero fue en medida cautelar. ¿A qué voy? Que yo actualmente sigo esperando sentencia. Pasa un año y me dicen, cambian de juez y dice el juez, el nuevo juez dice, le doy sentencia condenatoria a Ana Georgina Domínguez Macías y le doy 12 años, 6 meses. ¿Qué? ¿Cómo que 12 años, 6 meses? Si mi pena máxima por el delito es de 8 años la máxima. Se los juro que